ante todo yo les voy a decir que yo tengo alergia y yo tengo asma. Por lo tanto, yo soy una defensora de que nosotros tenemos que tratarla y tenemos que tener una excelente calidad de vida. Imagínense, ¿y por dónde comenzamos? Vamos a comenzar por decir, ¿ustedes piensan que la rinitis alérgica es trivial? Que nada más es que me tomo la medicina en el momentico que tengo la alergia. Pues no, la alergia es una enfermedad sistémica. Cuando pasa por los ojitos nos va a dejar una conjuntivitis alérgica que es de un 30 a un 35% de afección. Cuando pasa por la nariz nos va a dejar una rinitis alérgica y va a afectar toda la mucosa nasal. Y esa es por lo menos un 40-45%. Cuando pasa por la garganta y nos pica la garganta de esta manera, hacemos una faringitis alérgica. Luego nos vamos a los bronquios y tenemos hiperreactividad bronquial, que nos salen unos piquicos. Y si se asienta en los pulmones, vamos a tener un asma. Y no solamente eso, sino que hoy en día se sabe que también la microbiota intestinal influye y regula por sistemas inmunológicos a la rinitis alérgica. Entonces, imagínese usted la cantidad de factores que tenemos. Acuérdese que hay gastritis eosinofílica, hay problemas intestino permeable, hay además otras secuencias son las otitis y la rinosinusitis, y todo eso deriva de un proceso de inflamación. ¿Y cómo las personas pueden tener todo eso en un solo momento? Los ojos, la nariz, la garganta. Ella se va, bueno, yo soy de las que hago rinoconjuntivitis alérgica, wow. ¿Ok? Entonces, pero se va manifestando en diferentes órganos. Y entonces, cuando uno ve que tiene diferentes manifestaciones en diferentes órganos, eso es síndrome de varios. Y el síndrome de varios que nos lleva a que hay una alteración inmunológica y que ahí puede haber una enfermedad alérgica. ¿Y cuál es la causa? Hay una alteración del sistema inmune, hay una hiperproducción de eosinófilos, de una cantidad de factores y de sustancias que salen al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Usted y yo pasamos por esa puerta y está el aire acondicionado muy fuerte. Y yo hiperreacciono con estornudo, con moquito, con rinorrea, con moco, se me congestiona la nariz. Pero usted pasa perfecto. Ahí hay una hipersensibilidad. Pero si la segunda vez que yo paso por ese mismo aire acondicionado, los ojos se me ponen rojos, la sintomatología es peor, empiezo a tener goteo posnasal, estornudos sin fin, ahí hay un problema alérgico. Fíjate la diferencia. Ya no solamente es que yo soy sensible al frío, sino que hay una alteración inmunológica. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una serie de sustancias que se liberan, como la histamina, los leucotrienos, y que nos van a producir toda esta sintomatología. Y puede haber una fase, que la alergia se divide así, en una fase actual, momentánea, que es cuando pasamos por el aire acondicionado o nos llueve o tenemos contaminación con cloro, olemos cloro que nos pase esa fase. Y después una fase tardía, donde se va a seguir produciendo moco, congestión nasal, malestar. ¿Okay? ¿Y cómo hace la persona que es sensible, que no llega como a la alergia, como dijo ahorita, sino que, bueno, es sensible? Tiene una reacción de hipersensibilidad, tiene que estar atenta, porque esa reacción de hipersensibilidad se puede convertir en una reacción alérgica. Entonces, fíjense ustedes, todos los sitios, ay, se me olvidaba, también nos abarca la piel y hacemos unas dermatitis atópicas. Fíjate que es una enfermedad que te agarra todo el organismo. Cuando afecta, va afectando y agarra todo el organismo. ¿Y cuáles son los más comunes, aparte del aire acondicionado, que provoca esa sensibilidad? Ajá. Aquí le tienen mucho. El polvo, y aquí tengo otros. Ok. Aquí están. El ácaro es ese animalito que se mete, que está en el polvo, que está metido en las casas, en la sábana, por eso hay que cambiar sábana, que está metido en el colchón, que nos va a producir una cantidad de alergia, y se llama dermatofagoide, pteromnisis. Pero hay otro que descubrieron aquí en Venezuela nuestros médicos venezolanos, que se llama dermatofagoide farinae, está en la harina.
O sea que cuando comes en la harina puedes desarrollar ese tipo de lesión. ¿En la harina de maíz precocida? En la harina de trigo. Se descubrió que hay entonces cuando comes pan o comes algunas de esas que están procesados y que tienen harina, puedes desarrollar la enfermedad. ¿Viste qué fantástico? Con razón no avanzo. No avanza. ¿Usted es una alérgica? Yo sí. Bueno, sensible. No, yo soy una alérgica declarada. Y no solamente eso, aquí tienen el pelo, ¿qué es lo que nos molesta del gato? El epitelio de la piel del gato. Igualito nos pasa con perros, igualito nos pasa con pólenes, con las cucarachas, señores. Ay, por eso es que yo les digo a mis pacientes que por favor dejen los ventiladores, porque los ventiladores son un cúmulo de ácaros, de polvo, de cucaracha, de polvo y todos los alrededores de polen, de todo lo que hay en la casa. ¿Ok? Entonces eso nos estimula la alergia y dormimos mucho con eso. Y cuando hay muchos adornos peluches, entonces todo eso nos ayuda, lo inhalamos y entonces vamos a tener una cantidad de consecuencias. ¿Okay? ¿Y cómo se manifiesta? Por ejemplo, en los ojos, en la nariz, en la garganta, pica, arde, duele. En los ojos, vas a empezar a lagrimear y los ojos se te ponen rojos y te pican, ¿ok? Y hay un lagrimeo y vas viendo cómo te cambia la esclerótica. Incluso a veces se ponen los ojos cuando la alergia es muy fuerte, como huevo frito, la esclerótica, ¿ok? Entonces hay que tener alerta. Cuando va por la nariz, empezamos con estornudos, moco, picazón, goteo posnasal, eso es típico. Nos pica la garganta, que nos fastidia, eso es típico y es por tiempo prolongado. Y ya vamos a ver cómo es la clasificación. Cuando vamos hay un goteo posnasal, fíjense que el frío enseguida pone mi voz ronca, porque hay goteo posnasal, que es moco que te corre, que sientes una carraspera. Esto es típico. Luego vamos a los bronquios y ahí sí vamos a tener piticos, tienes tos, una tos seca que te molesta, ¿ok? Y luego vamos a los pulmones donde se te dispara el asma y sientes que no puedes respirar, que te falta el aire, que sientes presión en el pecho. ¿Okay? Cuando tenemos trastornos en la microbiota, que la microbiota son los gérmenes intestinales, podemos tener un intestino permeable. El intestino nos limita el paso, todas las vellosidades del intestino nos limita el paso de sustancias que no son buenas y que no pueden pasar para el torrente sanguíneo. Cuando tenemos un intestino permeable, pasan macromoléculas, nos molestan, vamos a tener, podemos tener diarrea, podemos tener disminución de peso, pérdida de la masa muscular y además nos descontrola la alergia y todo el sistema inmunitario, no solamente la alergia, sino el asma. Y esto es el eje intestino-cerebro. Todo es el intestino y el cerebro. Sí. Claro, porque todos el cerebro, los médicos que vienen aquí, todos hablan de la importancia de la microbiota. De la microbiota. Y tenemos una microbiota normal en el oído, tenemos una microbiota en la nariz, que antes se le decía flora bacteriana. Ahora no, ahora con los descubrimientos y con los avances se ha sabido cómo influye esa microbiota y no solamente que nos fastidia esta zona que hemos hablado y la piel, sino que además nos produce otitis, porque es una secuencia, porque es el producto de la inflamación que yo les dije. La nariz se comunica con el oído a través de la trompa de Eustaquio y nos puede producir una tubotimpanitis, sentimos el oído tapado con sensación de agua y nos va a producir otitis. Además nos va a producir rinosinusitis. Cuando nosotros recambiamos el aire, cuando respiramos, recambiamos el aire de la nariz, pero a su vez vamos a recambiar el aire de los senos paranasales. Recambiamos el aire de los senos paranasales. Si nosotros no estamos respirando bien, no se recambia ese aire de los senos paranasales y se forma moco dentro de esos senos paranasales y podemos hacer una rinosinusitis, que se llena de moco, el moco se pone espeso, ya deja hacer los estornudos y el malestar que teníamos, estornudo, picazón, lagrimeo, no. Ahora no solamente tenemos eso, sino que cambia la coloración del moco, de un moco transparente a un moco verde, a un moco amarillo. Entonces, ahí hacemos una rinosinusitis. Tenemos otitis, tenemos rinosinusitis, tenemos problemas de los cornetes se ponen tan grandes, que podemos hacer apnea del sueño.
que eso lo va a hablar mi compañera. Sí. Entonces, pero es importantísimo estar alerta y ver qué es lo que está pasando. Entonces, fíjate tú que nos abarca todo el cuerpo, por eso es tan importante. Entonces, descartemos la idea de que no solamente tenemos que tomar la pastillita en el momento que nos da la alergia, tiene que ser un tratamiento continuo, preciso, que lo tenemos que realizar. Que eso, la enfermedad avanza según los periodos de tiempo. En los niñitos chiquiticos es una alergia alimentaria, después es un eczema, que dicen, ay, ese nené tiene esa carita como una piel de durazno, porque está rojito. Eso es parte de un factor que vamos teniendo. Vamos haciendo intolerancia a la leche, esos niñitos que tienen reflujo, que podemos tener intolerancia a la leche, por eso el amamantamiento es tan importante. Bien, vamos a ir al corte, doctora María Moreno Vargas, otorrinolaringólogo, rinólogo, @DRA María Moreno, @DRA María Moreno. Vamos al corte rápidamente, envíe sus preguntas y ya